los signos ortográficos. Son señales gráficas como la coma, el punto, los signos de interrogación, de exclamación, entre otros. No son letras ni números y nos ayuda a facilitar la lectura y el entendimiento. Los signos ortográficos se agrupan en los signos de puntuación y los signos auxiliares. Dentro de los signos de puntuación tenemos los corchetes, que son signos dobles. Se pueden utilizar para añadir información complementaria. Por ejemplo, una oración dentro de otra oración. En 1988, esta información adicional va entre corchetes. Otra función de los corchetes es insertar puntos suspensivos. Por ejemplo, hacia un lado, al otro Europa y allá a su frente Estambul. Los puntos suspensivos son delimitados por corchetes. Luego tenemos a la coma. La coma nos ayuda para la enumeración de palabras, como en este caso. Rubén tiene bici, patineta y bicicleta, es la enumeración. También nos ayuda a separar dos miembros de una oración. Por ejemplo, tenemos aquí, los niños corrían, las mujeres cantaban y los perros ladraban. La coma también nos ayuda para limitar una aclaración. Por ejemplo, al estar la coma entre esta aclaración, nos ayuda para una mejor comprensión. También se la usa en locuciones, conjunciones o adverbiales. Por ejemplo, nuestra conjunción que tenemos aquí es las palabras es decir, y están encerradas entre coma. También nos ayuda para nombrar a una persona dentro de un escrito. Por ejemplo, aquí, Pablo coge el móvil. Ven aquí, Pablo. ¿Sabes, Pablo, quién cogió la bici? Luego tenemos a las comillas. Igual es un signo doble que nos sirve para tres funciones. Para encerrar una frase textual que alguien dijo. Por ejemplo, Mario dijo, tráemelo todo. También para resaltar una palabra. En este caso, la palabra Goya. Ese Goya no sabía lo que hacía. Y por último, para dar alusión a las palabras que no pertenecen al idioma. Por ejemplo, en este caso, la palabra hobby, que es un extranjerismo que hemos adoptado. Tenemos el signo de interrogación. El signo de interrogación le añade al texto una entonación de pregunta en cualquier oración. Por ejemplo, ¿puedes venir aquí? Esto nos ayuda a mejorar nuestra comprensión y debemos tomar en cuenta que luego de un signo de interrogación no debemos colocar un punto. El paréntesis nos sirve para insertar frases aclaratorias dentro de un texto. Por ejemplo, mañana Luis. Esta aclaración que dice el amigo de Pepe es la parte que nos ayuda a diferenciar el paréntesis, el punto. Nos ayuda para separar oraciones o frases independientes y también abreviaturas, como en este caso señor y señores. Los puntos suspensivos. Los puntos suspensivos le dan al texto un sentido de duda para que el lector pueda interpretar mejor. Por ejemplo, quizás yo iría. También nos ayuda a suprimir texto innecesario que va entre paréntesis o corchetes. Tenemos aquí nuestro ejemplo. Al utilizar la bicicleta es necesario ir siempre con casco y mirando al frente. Seguramente aquí donde están los puntos suspensivos hay un texto que el autor no cree tan necesario para incluirlo en su comentario. Y por último, para interrumpir o porque ya se conoce la frase, tenemos aquí más vale pájaro en mano y yo creo que todos sabemos que el resto lo conocemos. Por eso le ponemos puntos suspensivos. El punto y coma. Es una pausa más larga que la coma. Debemos tener en cuenta eso. Nos ayuda para separar frases cuando ya hay una coma. Por ejemplo, se fue a la piscina, a la playa, pero no quiso bañarse. Aquí nuestro punto y coma nos ayuda a separar las frases porque ya existe una coma. También la usamos antes de las locuciones conjuntivas en oraciones largas. Por ejemplo, nunca hicimos nada malo, ni por asomo, pero nos echaron la culpa de todo. Como vemos aquí, hay frases largas que ya están separadas por una coma y nos ayudamos del punto y coma. La raya. La raya nos ayuda a establecer un diálogo entre personajes. Por ejemplo, al inicio, hola, ¿qué tal estás? El otro personaje responde, yo bien, ¿y tú? También nos ayuda para establecer las aclaraciones del narrador. Por ejemplo aquí, vemos que la aclaración que hace es muy enfadado, ya que ésta se encuentra entre las rayas. La tilde.
La tilde es un signo de puntuación que nos ayuda con el acento. Señala normas de entonación. En este caso tenemos el acento ortográfico según algunas reglas. Por ejemplo, las palabras agudas terminadas en ns o vocal se tildan, como por ejemplo cantón, después o ají. Luego tenemos las palabras llanas o graves. Las que no se terminan en ns o vocal se tildan, por ejemplo la palabra ángel. Y también tenemos pues las palabras esdrújulas. Todas las palabras esdrújulas se tildan, por ejemplo Málaga. La tilde también nos ayuda cuando debemos tildar monosílabos, aunque sabemos que los monosílabos no se tildan. La tilde que se utiliza aquí es la diacrítica y nos ayuda a evitar confusiones. Por ejemplo, si yo digo aquí el niño, la palabra él no se tilda porque es monosílaba y porque es artículo. En cambio, en él me dijo que no vendría, sí se tilda porque él se refiere a un pronombre personal. Un dato importante, debemos tildar todas las mayúsculas que correspondan. No porque son mayúsculas dejan de tener su tilde, si la necesitan. Los dos puntos. Los dos puntos nos pueden ayudar cuando va a empezar una enumeración o una cita textual. Ve a la tienda y compra. Aquí va a empezar la numeración, entonces va 2 puntos, patatas, peras, tomates y pan. También las utilizamos después de las palabras expone, suplica, declara cuando son escritos oficiales. Por ejemplo, el señor alcalde expone hoy día 23 de septiembre. Los dos puntos también deben ir detrás de los verbos preguntar, contestar y decir, y también sus sinónimos. Por ejemplo, Juan preguntó, estamos con el verbo preguntar, 2 puntos y empieza el resto del texto. En los saludos de las cartas, por ejemplo, estimados señores, 2 puntos y continúa con su texto. La exclamación. En este caso, utilizamos estos signos cuando el texto tiene carácter exclamativo o imperativo o exhortativo. Levántate, mira cómo corre. Estamos dando una sensación de júbilo. La diéresis. Son 2 puntos en forma horizontal que se le ponen a la letra U para que se distinga en sílabas como que y gui. Por ejemplo, pingüino. Vemos que la diéresis hace que la U tenga su propio sonido. El segundo grupo de signos ortográficos son los signos auxiliares. Estos tienen algunas funciones fuera del texto. La flecha. Esta nos ayuda para señalar partes interesantes o referencias internas del texto. La tiple o antilambda. Este signo en matemática es usado para determinar si una cantidad es mayor o menor que otra. Los signos mayor que y menor que todos conocemos. En cambio, en la lingüística histórica se los usaba para decir que una palabra daba origen a otra o viceversa, que una palabra se originaba de otra palabra. El calderón tiene 3 funciones específicas. En textos impresos señala una indicación. En Word muestra los espacios que se han dado. Y en la música significa una breve pausa. Apostrófico. El apostrófico es como una coma invertida. Este es propio de otras lenguas. Por ejemplo, en el inglés nos ayuda a decir ciertas frases como 5 o'clock. No se debe usar como una tilde. En el momento de escribir debemos tener cuidado de no cometer este error. El asterisco. El asterisco se ubica en la parte superior del texto antes de insertar una nota. Nos indica que más adelante tendremos alguna aclaración. Además, si ya se utilizó el primero, luego insertamos 2 asteriscos y 3 respectivamente. También cuando tenemos formularios, se utilizan para llenar campos que nosotros debemos completar con información. La barra. La barra tiene algunas funciones. Nos indica una abreviatura, una relación entre elementos o la separación entre algunas alternativas. También la utilizamos cuando delimitamos en las fechas día, mes y año. También la utilizamos como signo de división y en las direcciones web como la separación de algunos subdominios. El guión. El guión es muy parecido a la raya, pero tomemos en cuenta que solamente es la cuarta parte de esta. También debemos procurar saber que es un signo de unión entre palabras. Un ejemplo de esto es cuando un prefijo, como en este caso mini, se une con la sigla PC, Personal Computer. También nos ayuda cuando se
une un prefijo con una palabra que inicia con mayúscula. Por ejemplo, aquí, cuando el prefijo pre se une a la palabra Picasso que inicia con la P mayúscula. También nos ayuda cuando estamos viendo la separación de sílabas. La llave se utiliza cuando vamos a agrupar elementos, como en este caso 1, 2, 3 y 4. También se utiliza para ayudarnos a delimitar los esquemas. El signo de párrafo es como dos S entrelazadas. Nos ayudan para identificar un número que hace referencia al texto. Antes también lo hacíamos para ayudarnos a ver que hasta ahí terminaba un párrafo y empezaba un apartado o nuevo capítulo.